Bueno, muchachos, buenos días. Vamos prendiendo las cámaras, por favor. Recuerde que todos deben Buenos días. estar con las cámaras prendidas. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Por favor, van entrando con las cámaras prendidas. Buenos días, profe. ¿Qué Valdemar? Hola, profe. ¿Qué hubo, Juan Diego? Solo veo al Demar con la cámara prendida y los demás que... Ya veo a Mariana, ya veo a Paula, ya veo a Miguel, a Nicolás, a Juan Diego, a Luisa. Bueno, hubo un personaje de este curso que no me presentó el pleno. Entonces, para que por favor, por interno, me avise por qué razón no lo presentó. Escríbame ahí en el chat si son tan amables, por qué razón no me presentó el pleno. Esta personita que no lo hizo. Y es de... ya sé quién es. Ya me acuerdo y no ha entrado. O creo que ya entró. No, mentiras. Van prendiendo la cámara, por favor. Van prendiendo la cámara. Recuerden, muchachos, que tenemos el transcurso de esta semana para aquellos que tienen, que no entregaron trabajos a tiempo por la plataforma Atanasio, no por la agenda virtual. Recuerden que yo no les recibo por la agenda virtual. Recuerden que tienen tiempo esta semana en los foros para montar esas que ya califiqué y que no han entregado. Les voy a mostrar rápidamente, antes de que empecemos el trabajo de acá. Vamos a mostrar rápidamente. Entonces, miren, yo me voy aquí a mi agenda virtual, voy a mirar las notas para ver quiénes tienen 33. Porque es que si pasa esta semana y no me entregan esos 33, tengo que cambiarlos ya por un 1. Porque ya es pereza de que no quieren entregar los trabajos. Entonces, vamos aquí a mirar planillas. Entonces, quiero recordarles, quiero ser muy claro con ustedes, muchachos, por la plataforma Atanasio, y les he dado todas las herramientas posibles para que lo hagan. Entonces, miremos aquí, voy a abrir décimo B. Voy a ver los que tienen 33. Por ejemplo, mire aquí, David Duque, que ya lo vi por ahí, David Duque. Él no me entregó por la plataforma Atanasio ninguna de las tres tareas, por la plataforma Atanasio. Entonces, a él se le abrió la posibilidad, a usted y a todos, de que enviaran eso en los foros. Entonces voy a mirar si en los foros ya está. Liceo del Caribe, décimo. Y me voy aquí donde dice foro, cambio de notas. Entro a cambio de notas décimo B. Y yo espero que, por ejemplo, aquí, mira, se nota que sí, que David Fabián Duque ya me los envió. ¿Listo? Entonces, cuando yo entre aquí al foro, voy a ver aquí que me dice, por ejemplo, David Duque. Me dice, profe, mire, pues debió haberme explicado, profe, mire, lo que pasa es que no tuve internet, profe, mire que es que me quedó
en algún momento no puede entrar a la plataforma Tanasio, bla, 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 y le envío la tarea, listo. Entonces ya estando acá, yo ya se las puedo calificar, ¿listo? Espero que todos hayan sido así juiciosos como David Duque, que los que no pudieron enviarla en su momento me la hayan enviado para los foros. Eso queda abierto esta semana nada más. Bueno, sí, no explicaron, pero bueno, ya qué le hacemos. Lo que importa es que hayan enviado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que 4 personas me enviaron de la página 36. Yo voy a mirar, de la página 36 era este. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, 8, 9, 10. 10 personas que no me enviaron la página 36. Y en el foro de la página 36 solamente han enviado 4. O sea que hay 6 que se ¿Y van a te ganar. aparece que yo lo mandé? Pues mira, lo bueno de este tipo de sistemas, yo no sé quién me está hablando. ¿Manuela? No, ¿No? profe, yo, Paula Zanabria. Paula. Lo bueno de este tipo de herramientas es que no es si me aparezca a mí o si te aparezca a ti, sino si le aparece a todo el mundo. Si tú lo enviaste, tú entras y miras y ahí está. Entonces, por ejemplo, cuando yo le doy página 36, pues aquí me dice Paula Alejandra Sanabria, José Santiago, Nicolás Garzón, David Fabián Duque. Esos fueron los 4 personajes que me enviaron ese trabajo. Y eso lo ve todo el mundo, no lo veo solo yo, sino también todos ustedes lo ven. Entonces, digamos que si ninguno de ustedes podría llegar a decir, yo lo envié, pero pues yo no sé qué pasó. No, si lo envió, ahí está. Eso no hay nada que hacer. Entonces, para los demás que no han enviado eso, es muy posible que mañana, viernes, a medianoche, esto se cierre y, y ya no tenga la opción de, Profe, señor. lo que pasa es que yo he mandado la página 35 y 36, pero yo la mandé hace un buen tiempo por la agenda virtual. Yo por allá ¿Se no las voy a reviso, mandar por hermano. ahí? Sí, señor. O sea, yo quiero dejar eso muy claro. Mire que esto está abierto, todo este tiempo está abierto. Yo por la agenda virtual no reviso, yo esos correos solamente pues para contestar preguntas es que ni de acá, porque por aquí tenemos los foros y todo esto, sino para allá, digamos que me digan, no, profe, es que se me perdió la contraseña, entonces yo le ayudo a darle otra contraseña. Pero pues utilicemos esto. Ustedes no tienen ni idea todo el tiempo que yo le invertí a hacer esta página para ustedes, para organizarles todo, como para que me envíen trabajos por allá. Y les doy la oportunidad, mire, yo no sé si hayan otros profes que les digan, mire, no me entregó, le voy a dar otra semana para que me entregue. No sé si hayan otros de esos, pero yo les estoy dando la oportunidad. Entonces, por favor, todo por la agenda virtual. Bueno, vamos a llenar contra asistencia. La asistencia del día de hoy, ya les digo cuál es la palabra. Asistencia del día de hoy, la palabra mágica del día de hoy es esa. Entonces, llenen asistencia, por favor. ¿Ya le están llenando? Listo, profe. Sí, señor. Listo, llenen rápido la asistencia y empezamos a trabajar. Dorime. Devia. Profe, yo te debía un quiz que ustedes hicieron la semana pasada. Yo lo presenté, no sé si antier, ¿Y creo que estaba fue antier. abierto? ¿Y estaba abierto? Sí, sí, Ah, bueno, estaba no abierto. importa, no importa. Desde que esté abierto, lo puedes presentar y como no he subido esas notas a planilla, pues es porque no las he bajado. Ok. Mm. Listo.
Esa es la clave para la asistencia, Dorime. Entonces, entremos pues a lo que nos tocaba hoy. Bueno, el día de hoy, muchachos, digamos que tenemos que hacer estas Profe, páginas, señora. profe, es que no encuentro la parte donde dice asistencia, no, me perdí. No Está le... abajo lo último. Pues mira, siempre en el aula virtual yo les Ah, organizo no, por semanas, por días. sí. Entonces Ah, no, no, mentira, ya la vi. Sí. vas al jueves 6 de mayo y ahí dicen las cosas que vamos a hacer hoy. La clase, la tarea y la asistencia. ¿Listo? Ah, no, sí, ya la vi. La Gracias, tarea profe. es hacer estos ejercicios del libro. Vamos a hacer los ejercicios del libro en físico de las páginas 63 y 64, pero ya les digo exactamente cuáles puntos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Es que ahorita está mirando por las notas parciales en la agenda virtual Sí, y en señor. el taller donde aparece lo de temas y desempeños aparece un 33, pero yo ya le envié la esta, no pasa nada, ¿cierto? ¿Me la envió a dónde? Por, por Atanasio. No, es que en las notas parciales en la agenda virtual aparece un 33. Sí, pero entonces, ¿por dónde me la envió? ¿Por los foros? Sí, también ya se la envié allí. No, pues es que los foros, hermanos, yo los reviso el fin de semana, porque todavía están Ah, abiertos. vale. Yo los cierro Listo. mañana por la noche, miro a ver quién me envió y califico. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, Gracias. ¿para qué? Apaguen los micrófonos. Lo que sí es importante es que la envíe y que revise que esté enviada, ¿no? Que usted entre y mire, ahí está. Sí, ¿Listo? señor. Bueno, pues, Vale, muchas gracias, profe. Profe, señor. es que estoy dos veces porque es que mi computador se trabó, entonces No ahí importa. estoy. Estoy intentando salirme del computador. Bueno, listo, no hay problema. Bueno, vamos a arrancar a trabajar las páginas 63 y 64 del libro. Vamos a hacer puntos 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? ¿Sí quedó entendida la instrucción? 1, 2, 3 y 4. No vamos a hacer ni la 5 ni la 6. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Entendido? Bueno, entonces voy a mandarlos. ¿No me escucharon? Voy a mandar los grupos, pero voy a hacer grupos solamente con aquellas personas que tienen camarita prendida. Bueno, por ejemplo, Daniel ya me informó que ya le Sale un informó grupo. al profe Raúl. Pero todos esos que tienen la costumbre de apagar la cámara, los voy a poner a trabajar solos. Yo ya tengo aquí el listado de aquellos que ya me dijo el profesor Raúl que les mandó, pero los demás deben tener su cámara prendida. Y todos los que no tengan su cámara prendida, pues trabajarán solitos porque no quieren entender, muchachos, que hay que dejar la cámara prendida. Que me hacen muñeco, me ponen ahí una foto de ustedes y se van a dormir. Entonces, no, señores, camarita prendida. Bueno, los grupos hoy van a ser aleatorios, no tenemos tiempo para que los escojan ustedes. Entonces, vamos a hacer grupitos de entre 4 y 5 personas, me van a salir 6 grupitos. Si alguien por alguna razón tiene 2 cuentas, por ejemplo, que en una tenga audio y que en la otra tenga video, pues me llama y me avisa pues para yo ponerlo en el mismo grupo, ¿listo? Recuerden, van a ser los puntos 1, 2, 3 y 4. El 5 y el 6 no los vamos a hacer. Esto es individual. Aunque ustedes van a trabajar en grupo porque se pueden ayudar, me lo van a enviar individual. ¿Listo? Si tienen preguntas, me llaman. Chao. Ay, no me deja. Se cayó el internet en toda la cuadra y les mandaron un comunicado de la ETV que iban a resolver eso. Entonces no sé si el teléfono también esté fallando. Pues ya le acabé de escribir, ojalá me responda pronto porque si no, no le llega por mensaje esta información, pues no sé. Ya le escribí a ver si me responde y te cuento. Mateo, Luisa, Juliet, entren por favor.
Gracias, muy buenos días y un gusto estar en esta conversación. Primero, que en este momento yo siento que el gran desafío en Bogotá, por ejemplo, es no resistir a esa presión por volver a la normalidad. Gaby Eduard te saludó. Vale, que te faltan muy pocos superpoderes para poder cambiar el mundo. Por fin. Y aquí al final, Irene, ¿me oyes? Sí. Sí, aquí al final, pues cuando conseguimos rellenar nuestra barra de superpoderes, hacemos algo para cambiar el mundo. Esta, por ejemplo, hemos creado un algoritmo para predecir tsunamis, para que si va a haber un tsunami podamos saberlo y salvar muchas vidas. Pero bueno, yo creo que sí. ¿Qué muchachos, cómo van? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Profe, es que casi no entendemos ¿Y por qué cómo no se me habían hace. llamado? Bueno, ¿de qué punto? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? ¿De todos? Profe, yo no entiendo el 2 ni el 4. Bueno, entonces el 2, le están diciendo que identifique cuál es el lado inicial y cuál es el lado final. Eso hace referencia a cómo uno va a medir el ángulo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la flechita arranca de uno de los dos lados y llega hacia el otro. Por ejemplo, en el lado A, en el punto A, digo, qué pena. En el punto A arranca desde qué lado, o sea, uno cómo nombra el lado. El lado lo nombra con 2 puntos. ¿Desde qué lado arranca el punto A? ¿Desde qué lado arranca? Tienen que mirar la flechita. ¿Desde dónde arrancó? Desde el lado E. Sí, pero entonces lo tienes que nombrar con 2 puntos. Nombras el vértice y después ese punto E. Entonces arranca desde el lado DE. ¿Y en qué lado termina? En el En el DF. DF. Listo, eso es lo que hay que hacer. Y así en todos. Y profe, o sea, uno escribe como, por ejemplo, lado inicial de E entre paréntesis. Sí, o sin paréntesis, lado inicial igual a DE. Lado final igual a DF. Punto. Ya. Profe, ¿y el 3 cómo se hace? Ah, bueno, entonces hay que cumplir unas condiciones. Espérate a ver. Vamos a charlar de esas condiciones que hay que cumplir. Yo les comparto pantalla y charlamos de lo que hay que hacer. Listo, entonces présteme la atención. Primero tenemos un plano cartesiano. ¿Cierto? Plano cartesiano. Plano cartesiano. Supongan que ese es mi plano cartesiano. Y me dicen, pinte en cada plano cartesiano 2 ángulos que cumplan con las características dadas. Entonces voy a empezar a pintar esos 2 ángulos que cumplan esas características. Primero, ángulos en posición normal. ¿Recuerdan lo que es un ángulo en posición normal? Por ejemplo, si yo pinto un ángulo acá, ¿ese ángulo está en posición normal? No. ¿Qué necesita un ángulo para estar en posición normal?
Porque yo ese ángulo lo puedo llevar a la posición normal o a la posición canónica, que es trasladarlo a cierto lugar del plano cartesiano donde debe estar allá cumpliendo ciertas condiciones. Pero Que ese, su vértice esté en el 0,0, en el exacto, centro. entonces este vértice que es el vértice del plano, lo tengo que mandar para acá. Listo, esa es la primera condición. ¿Y después qué tengo que hacer? Porque digamos, si yo hago eso, yo puedo dejar el ángulo así. Ahí ya estaría en posición normal. Y que uno de sus que lados coincida. coincida con el eje X. Coincida con el eje X. ¿Listo? Entonces, eso es coger y llevármelo para allá, que cumpla esas dos condiciones. Poner este punto acá. Y segundo, que uno de sus lados, digamos este, pues ponerlo aquí encima de este de acá. Entonces, este ángulo, por decir algo, quedaría así. Aquí ya hago que quede uno. Y miro a ver esta abertura cuál es para hacer la misma acá. Digamos que es este. Ya me lo llevé este igualito y lo puse acá. Con la misma abertura, ¿no? No lo puedo hacer ni más grande ni más pequeño, sino con la misma. Y ya lo puse en posición normal. Listo. Entonces tengo que poner dos ángulos de esta manera que cumplan las siguientes características. Primero, que sean suplementarios. ¿Qué significa que dos ángulos sean suplementarios? Ahí en la página 62 está. ¿Qué significa que dos ángulos sean suplementarios? Muchachos, ¿me están escuchando? En la página 80. Que mi compañera Gabriela Maya se salió por accidente, entonces ahorita no le dejan, no le dejan entrar. Entonces, Profe, son suplementarios si la suma de ambos da 180 grados. Exactamente. Entonces, Gabriela Maya está aquí. Listo, ya lo mandé. ¿Y Santiago Fernández en qué grupo estará? Bueno, ya voy y le soluciono a Santiago Fernández. Bueno, entonces, tienen que buscar dos ángulos que dé ¿cuánto? ¿Sumados? 180 grados. Entonces, si por ejemplo yo me pinté este ángulo y digamos que este ángulo mide 50 grados, ya voy uno. ¿Cuánto tendría que medir el otro? ¿Cómo se dobla todo eso? 4, 1. Ya pinté uno. Miren que yo ya pinté un ángulo, me lo inventé, cualquiera. Y digamos que mide 50 grados. Si voy a pintar otro ángulo, tengo que pintar otro ángulo suplementario con este. O sea que tienen que sumados dar ¿cuánto? 180. Entonces tengo que pintar un ángulo que mida ¿cuánto? 130. Entonces tendré que pintar otro ángulo en posición normal, pero que mida 130. Si se dan cuenta que me piden que estén en diferentes cuadrantes. Y obvio, el de 130 no queda en el primer cuadrante. Ay, bueno, esto es un 2. No queda en el primer cuadrante, sino va a quedar en el segundo. Pero tendrán que pintarlo también en posición normal. O sea, voy a pintar otro ángulo en posición normal, pero que su medida sea, digamos, 130 grados. Más o menos ahí 130. Y ahí ya cumplí las condiciones. Pinté esos dos ángulos, el rojito y el azul, que son suplementarios, están en posición normal y cada uno está en un diferente cuadrante. Vean que el rojito está en el cuadrante 1 y el azulito está en el cuadrante 2. Y es así, cumplir esas condiciones que nos dicen ahí. Y profe, solo tenemos que hacer con un transportador, pues para que queden las No, medidas. ya ojito. Digamos lo que más me importa es que le pongan la medida, 130 grados. Porque si no tienen O sea que no transportador. importa si es exacto o no. No, pero sí que sea parecido. No me van a pintar un ángulo de 130 grados y me lo hacen así de chiquitico. Que eso es como de 10. Que se ve ahí más o menos a ojo que tienen la idea. ¿Listos? Los voy a dejar porque tengo que ir a meter a este chino que está por allá solo. Me llaman si me necesitan, ¿listo? bueno, Bueno, Rubén, profe, gracias. Bueno, Chao. profe, gracias. gracias. ¿Usted estaba en algún grupo? No, profe, no alcancé. Entonces lo voy a meter a cualquier grupo aquí aleatoriamente. Porque están Bueno, profe. aleatoriamente.
Uno que esté bien chiquito. Tu. Listo, pues vaya ya. Ay, el Devia me llamó. ¿Qué muchachos me habían llamado? Y profe, Cuéntame. primero, ¿de qué tú no vas a hablar? Esto, profe, ¿las páginas hacen todas completas o solo son por puntos? Puntos 1, 2, 3 y 4. Ok. Ah, ok, El 5 y el 6, ¿no? Y, listo. profe, y en la... Acá no, mentiras, no. Bien, ¿me van a preguntar algo más? Hasta el momento no. Ah, bueno, listo. Les dejo que me están llamando a otro grupo entonces. Bueno, Bueno, chao, profe. Chao. Estoy en 10B. Niño Gómez, María Paula, Niño Gómez. ¿Qué hubo, Andrés? Hola, profe, es que tenía mal internet. Bueno, lo voy a meter ahí en un grupo cualquiera. El que menos tenga. Bueno, María Paula. María Paula. Sí, señor. María Paula, Nos ¿me sacó, cuentas qué te pasó con el pleno? nos quitó el poder. Profe, es que cuando se me olvidó hacer el pleno, profe. ¿Y no tienes alguna excusa? Escríbele porfa No, profe. escríbele porfa a la coordinadora y le comentas a ver qué se puede hacer. Ok. Porque sí me toca que ella sepa que tú no hiciste el pleno, entonces para que le escribas a la corte y le digas. ¿Listos? Bueno, recuerden que son puntos 1, 2, 3 y 4, no hay que hacer ni el 5 ni el 6. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, profe. ¿Tienen alguna pregunta de esos puntos, muchachos? 1, 2, 3, 4. ¿No? Bueno. profe, se te escuchó entrecortado. Sí, ¿Qué profe, se dijiste? te fue, después aceleraste. O sea, fue como que... no sé. Sí, es que estuvo un momentico inestable mi internet, pero ya volvió. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, de los puntos 1, 2, 3 y 4? Profe, en el punto 3. En el 3, en el punto 3. Listo. Voy a dejar de compartir la pantalla de ustedes y voy a compartir la mía. Ahorita pueden volver a compartir la de ustedes. Bueno, profe. Bueno, entonces ustedes tendrán que cumplir
bueno, tenemos un plano cartesiano y tendremos que poner dos ángulos con unas ciertas características. Digamos, este es mi plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, primero que todo, tendré que colocar dos ángulos en posición normal. ¿Qué significa que estén en Henry, posición normal? apaga el micrófono. ¿Qué significa que los ángulos estén en posición normal, muchachos? ¿Qué condiciones tiene que cumplir un ángulo para que uno pueda decir, oiga, ya está en posición normal? Pues que es una figura, que sea una figura pues formada por dos líneas, que sean dos líneas y que Dos rayos. compare el mismo, sí, que compare el mismo punto, que compartan el mismo punto de origen, que sea el vértice. Listo, eso significa ser ángulo. Pero, por ejemplo, esto es un ángulo, ¿cierto? Espérese. Eso significa ser un ángulo. Pero entonces, por ejemplo, esto es un ángulo. ¿Ese ángulo ya está en posición normal o no? No sé, creo que no, porque está como flotando. Pues, Ahí está el puntico, sino que es que no lo veo. No lo pinté muy claramente, pero ahí está, velo, aquí está. pues creo que no, porque está flotando ahí, no está quieto. Exactamente. Es para que un ángulo esté en posición normal, tiene que estar en cierto lugar del plano cartesiano. Exactamente en cierto lugar. ¿En cuál lugar? ¿Y de qué forma? Encima del eje X, empezando desde el 0. Uno de los dos lados, acuérdense que los dos rayos del ángulo se llaman lados. Uno de los dos lados tiene que estar ahí puesto sobre el eje X. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este ángulo estaría en posición normal. Supongan que está ahí No, sobre el porque eje tiene X. que estar el vértice No, porque en 0, tiene creo. Ah, bueno, entonces 0, sí, en 0. esas son las dos condiciones. El ángulo tiene que tener su vértice en 0, 0 y uno de los dos lados tiene que estar sobre el eje X. ¿Listo? Esas son las dos condiciones para que un ángulo esté en posición normal. Entonces, ustedes tendrán que pintar dos ángulos en posición normal. Entonces, esa es la primera condición. Si la ven en el A, dos ángulos en posición normal. Pero además tienen que cumplir más condiciones. Siguiente condición, que sean suplementarios. ¿Qué significa que sean suplementarios? En la página anterior, allá arribita, está un cuadrito donde dice qué significa que sea complementario y qué significa que sea suplementario. ¿Qué significa que sean suplementarios? Pues ahí dice el ABC es suplementario con CBD si M B ABC más M CBD es igual a 180. Y eso en palabras de nosotros, ¿qué significaría? Dos ángulos son suplementarios. Sí, si cumplen qué condición. Esa M Si son significa... iguales a 180 grados. Si el estoque, si el vértice está entre A y B, complementario con CBD. Más o menos, pero Luisa ya casi la tenía. Estábamos hablando de... SM significa medidas. Y que si es da 180, ¿qué? ¿Qué tiene que dar 180, Luisa? Si yo Pues cojo... según lo que entiendo, la gráfica desde el eje X positivo, o sea, es que hay una gráfica ahí, es que no sé cómo explicarlo. Pero entonces, volvamos a lo que dice allá arriba. ¿Qué le hacemos a esos dos ángulos y nos tiene que dar qué? 180 al sumarlos. Al sumarlos. Eso es básicamente dos ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios y cuando los sumas, da 180. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el ángulo de 120 grados, ¿cuál es el suplementario de 120 grados? 60. 60 grados. Estos dos 60. ángulos se llaman suplementarios porque sumados dan 180. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces vamos a pintar dos ángulos en posición normal que cumplan ¿qué? Que su suma da 180. Entonces, ¿cuáles podemos pintar? Den un ejemplo. ¿Uno de cuánto? Uno de 90. Entonces voy a pintar uno de 90. Está aquí. Y otro también de 90. Y tendría que pintar otro de 90. ¿Listo? Pero vean la tercera condición. Y que sean diferentes cuadrantes. Si yo pinto dos veces el de 90, pues es más, es que el de 90 ni siquiera está en ningún cuadrante, porque es que el de 90 queda sobre el eje. Y para que esté en el, por ejemplo, para que esté en el primer cuadrante tiene que quedar por acá uno, y para que esté en el otro cuadrante, el otro tendría que quedar, digamos así. Porque, digamos, yo pensaba que voy a rayar, digamos que voy a hacer tipo así. Te vas a sacar uno de 90 y acá otro de 90.
Ah, pero es que ese no está en posición normal. El Ah, primero sí, sí, entiendo. el segundo no, porque vea que usted no colocó uno de los lados en el eje X. Ah, sí. Y toca hacerlo en esta parte del eje X, en la parte positiva del eje X, para que sea en posición normal. Entonces, el de 90 no nos va a servir primero porque ni siquiera el de 90 está en ningún cuadrante. Uno, ¿cómo sabe en qué cuadrante está el ángulo? Por ejemplo, yo voy a poner, para que esté en posición normal, tengo que poner uno de los lados acá, ¿cierto? Tiene que estar acá. Y el otro lado, pues estará en cualquier, por ejemplo, puede ir acá. Este, el O sea, se segundo lado, podría un ángulo de 30 y uno de 150. claro, ese serviría. Miremos ese. Miremos este. Digamos el de 30 es más o menos acá. Este es de 30 grados, ¿cierto? Ese que tengo en verde es el ángulo de 30 grados. Ahora voy a pintar con rojo el de 130 grados. 150. Ah, 150. 150. Más o menos es como por acá. ¿Cierto? El de rojo es el ángulo de 150, ¿sí lo ven? Y el de verde es el Sí, ángulo de señor. 30. Ambos están, aquí puedo poner 150 grados. Ambos están en posición normal. Sí, Sí. señor. Sí, ambos cumplen la condición. Tienen el vértice en 0, 0 y además uno de sus lados está ahí coincidiendo con el eje X. ¿Ambos son suplementarios? Sí. Sí, porque suman Sí, señor. 180. Y están en diferentes cuadrantes. Miren, el verde está en el cuadrante Sí. 1. Y miren que el rojo Y el rojo en está el en el 2. cuadrante 2. Entonces lo cumplen. Esa es la idea, que ustedes sean capaces de organizar ángulos cumpliendo esas condiciones. Ok. Este primero ya quedó hecho. Ya tocaría que piensen ustedes el segundo. Bueno, los Listo, dejo. profe. Chao, que me está llamando otro grupo. Chao. Chao. Ah, entonces, ¿Qué muchachos? Cuéntenme. ya llegó el profe. Hola, profe. ¿Cómo están? Hola, mi teacher. Cuéntenme, ¿cuál es la Profe, pregunta? es que pues no sabemos muy bien cómo hacer el punto 3. Entonces vamos a mirar. Les voy a compartir mi pantalla y Eso. vamos a mirar. Listo. Entonces, en el punto 3 les están pidiendo que ubiquen unos ángulos cumpliendo ciertas condiciones, que los pinten en el plano cartesiano. Entonces voy a pintar un plano cartesiano. Listo. Entonces vamos a empezar con el punto A. Dos ángulos en posición normal. ¿Qué significa que un ángulo esté en posición normal? Esta es la primera pregunta que les tengo. Por ejemplo, este ángulo está en posición normal. Em, ¿Sí o no? ¿Qué necesita un ángulo por cualquier lado o tiene que cumplir unas condiciones dentro del plano cartesiano? Pues tiene que estar en el eje positivo. Entonces, uno de sus Semieje. lados tengo que ponerlo yo sobre el eje X. Yo puedo escoger si es este o este lado. Cualquiera de los dos lo tengo que poner sobre el eje X. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner este lado, lo voy a poner acá, aquí encimita. Ah, pero espere. Aquí lo puse. Listo. Y ahora, digamos, puedo dibujar el otro. Yo puedo dibujar el otro, medir cuánto es su apertura y dibujarlo. Listo. ¿Ya está ese ángulo en posición normal? Sí. ¿Tengo todo? ¿Ya está en posición normal? Sí, porque está sobre el eje X. Ya puse el ángulo, uno de los lados sobre el eje X. ¿De acuerdo? ¿Ya está en posición normal? ¿O hay que cumplir más condiciones? no sería. Así está. Señor, es que no lo escuché. Ir otro. ¿Cuál es la otra condición para que un ángulo esté en posición normal? Una de ellas sí es que uno de sus lados esté sobre el eje X. Listo, ya lo pegué. ¿Cuál es la otra condición? Miren en la página 59 donde dice posición normal. Ahí abajito dice que esté en la posición normal. Léanla y me dicen qué posición
¿Qué condición falta? Dice, el lado final puede estar en uno de los otros cuadrantes. O en Listo, este otros. está en otro de los cuadrantes. Ese lo cumple. No hay problema. Ah, Pero falta una condición importante. Dice que coincida con el sistema de coordenadas. ¿Qué debe coincidir ahí dice que debe coincidir con el eje de con el coordenadas origen? y la posición inicial. Entonces, vean, a ver, yo les cuento las dos condiciones que es que en ese libro no está muy claro tampoco. Entonces, yo puedo coger cualquier ángulo que tenga en cualquier lado y para poderlo estudiar mejor, yo lo tengo que ubicar en un lugar especial del plano cartesiano, porque es que allá en el plano cartesiano yo puedo, de acuerdo a las coordenadas, estudiar mucho mejor el ángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, sí, tengo que poner uno de los dos lados en el eje X. Pero lo otro importante es que el vértice, recuerden que el vértice es este punto donde salen los dos rayos, ese vértice lo tengo que hacer coincidir con el origen del plano cartesiano, o sea, el centro donde se unen los dos ejes. Entonces, este ángulo como tal no está en posición normal. Yo tendría que arrastrarlo para allá y poner el vértice acá. O sea, este punto tendría que ir acá. Entonces, a ver. Si yo quiero poner este ángulo ¿en qué? En una posición normal o posición canónica, lo primero que hago es poner este punto acá, en el centro. Listo. Después ubicar este lado acá, ya lo ubiqué. Y para ubicar el otro lado, pues miro cuál es esta abertura y miro a ver cuánto abrí y más o menos me da por acá. Esto sí es un ángulo en posición normal. Entonces, esa es la condición fundamental. Quiero que la tengan muy clara. Que el vértice coincida aquí con el 0, 0. Uno de sus lados tendrá que ir sobre el eje X y el otro pues yo lo encuentro mirando cuánto abrí, porque yo no puedo ponerlo ni más pequeño ni más grande que esta abertura, tengo que ponerla con la misma, pues para que este ángulo sea este mismo, porque si no puedo pegar un ángulo diferente, tiene que ser el mismo ángulo, ¿listo? Pero conservando esas dos condiciones, que el eje X corresponda con uno de los dos lados y que el vértice esté allá en toda la mitad, en 0, 0. Listo, ya saben lo que es un ángulo en posición normal. Ahora vamos a crear dos ángulos en posición normal que cumplan esas condiciones que dicen ahí. Entonces, primero, dos ángulos en posición normal. Ya saben cómo los toca pintarlos. Segundo, que sean suplementarios. ¿Qué significa que dos ángulos sean suplementarios? En la parte de arriba de la página anterior dice que es dos ángulos suplementarios. ¿Qué significa que dos ángulos sean suplementarios? Que estén a 180 grados. Que estén como. O sea, si tengo dos ángulos, ¿qué les hago para que me dé 180 grados? ¿Qué operación? Sumarlos. Sumarlos. Entonces, si dos ángulos sumados dan 180 grados, se llaman suplementarios. Entonces, pintemos un ángulo cualquiera acá. Pintemos un ángulo, por ejemplo, en posición normal, ¿no? Y vamos a pintar un ángulo más o menos de 45 grados. Digamos que aquí hay 45 grados. Ya pinté uno en posición normal, ¿cierto? Ahí está en posición normal. Ahora tengo que pintar otro. ¿De qué medida deberá ser ese otro ángulo? No. 135. 135. ¿Por qué 135? Porque al sumarlos da 180. Entonces tendré que dibujar yo un ángulo de 135, también en posición normal. Lo voy a dibujar aquí con azul. Entonces, para que esté en posición normal, uno de sus lados debe ir acá y tendrá que ir 135. Es mayor de 90, entonces deberá ser como por acá. Entonces, si ven que ahí hay dos ángulos, uno de 45 grados en posición normal
y otro de 135 grados que también está en posición normal, pero cumplen las dos condiciones. Están en posición normal y además son suplementarios, porque cuando lo sume dan 180 grados. ¿Y si cumplirán la tercera, que estén en diferentes cuadrantes? Sí. Sí, claro, porque miren, el primero, el negrito, está en el cuadrante 1 y el azulito está en el cuadrante 2. Entonces, digamos, ahí ya hicimos ese primer punto. Ya pintamos dos ángulos que cumplían todas esas condiciones. ¿Sí quedó más o menos entendido? Sí, señor, profe. Sí, profe, En el muchas segundo vendrá otro con otras condiciones. Entonces tendrán que pintar dos ángulos en posición normal, que bla, 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 que tengan unas condiciones diferentes. Y tendrán que ustedes mirar cómo los pintan que cumplan esas condiciones. ¿Listos? Vale, profe, Bueno, los gracias. dejo que me están llamando a otro lado. Chao. Bueno. ¿Qué En muchachos? el cuadrante 1, ¿qué es eso? Cuéntenme. ¿En qué les Pues entendemos cómo se hace en el punto 3 el B. Dos ángulos en posición normal que tengan Sí. sentido opuesto. ¿Cómo así? Bueno. O sea, como el primero. Es Pero algo parecido. es que están en el mismo lado y que los dos sumen 400. No, no están en el mismo lado. Dice que tengan sentido opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, yo tengo aquí mi plano cartesiano. El sentido positivo es cuando yo lo mido de aquí para arriba. Entonces, por ejemplo, este es el ángulo de 30 grados, este es el ángulo de 45 grados, este es el de 90. En este sentido positivo. Pero también puedo tener ángulos en sentido negativo, que en lugar de coger para allá arriba, cogen para abajo. Entonces, yo puedo tener un ángulo de 30 grados negativo, menos 30 grados, menos 45, menos 90, y yo cojo para abajo. ¿Listo? Entonces van a tener dos ángulos en posición normal, que ya saben cuál es la posición normal, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Listo. En sentidos contrarios, pero que la suma les dé 400. O sea que los numeritos, por ejemplo, pero aquí dice la suma de sus magnitudes. O sea que los numeritos que tengan aquí, y o sea, tienen que coger uno para arriba y uno para abajo, pero que cuando los sumen, les dé 400. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí? Aquí nos vamos a olvidar por el signo. No vamos a tener en cuenta el signo de acá, sino digamos, si aquí el de aquí mide 370, el de aquí ¿cuánto tendría que medir? Porque acuérdense que tienen que sumar 400, sin tener en cuenta el signo. Entonces este tendría que ser de... Porque tiene que sumar 400, ¿no? Contésteme en algo, así sea que no entiendo nada, pero contésteme porque no sé si me están escuchando. Aló. Profe, ¿puedes repetir? Es que no entendí bien. Bueno, van a pintar un ángulo por el lado positivo y un ángulo por el lado negativo. ¿Listo? Voy a poner un ejemplo. Voy a pintar por aquí el ángulo de 45 grados y por aquí lo voy a pintar aquí con negrito. Miren, el ángulo de 45 grados. ¿Sí lo ven? Y voy a pintar con rojito por el otro lado un ángulo cualquiera. Por ejemplo, un ángulo de 135 grados. ¿Listo? Pero entonces este es negativo porque lo cogí para abajo. ¿Cierto? Entonces estoy pintando dos ángulos con sentidos opuestos. Uno sentido de para arriba y otro sentido de para abajo. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, señor. Bueno, ahora voy a mirar si esos dos ángulos cumplen la siguiente condición. Que es que su suma de 400. ¿Será que 45 más 135 me da 400? No. Da 180, ¿cierto? 45 más 135 da 180. Entonces, esos dos ángulos no me sirvieron porque me tienen que dar 400. ¿Listo?
Y la siguiente condición, tienen ustedes que buscar dos que les den 400. Y la siguiente condición que se debe cumplir es que estén en el mismo cuadrante. ¿Este y este están en el mismo cuadrante? No, profe. No, entonces a mí me toca pensar que este rojito o que este negrito se muevan más para que el negrito llegue acá o se mueva más para que el rojito llegue acá. Entonces tengo que moverlos, dejarlos en el mismo cuadrante y que su numerito me sume 400. Y ya tienen ustedes que buscar cuál es. Les toca buscar cuál es. Por ejemplo, si este mide 1 grado, ¿cuánto tendrá que medir este para que sume 400? 399. 399. Y miren a ver si ese 399 y el 1 quedan en el primer cuadrante. Quedan en el mismo cuadrante. El 1 está Profe, aquí. ¿uno cómo hace para saber si se puede? ¿Si quedan en el mismo cuadrante o qué? Sí, sí, señor. Pues piensa, el ángulo de 1 grado, ¿en qué cuadrante está? Positivo. No, acuérdate que los cuadrantes son estos 4. Este es el primer cuadrante, el de arriba a la derecha. Este es O el, sea que este es ambos el tienen segundo que quedar en cuadrante. el de la derecha. O ambos aquí, o ambos acá, o ambos acá, o ambos acá. Pero ambos tendrán que quedar en el mismo lugar, en el mismo cuadrante. Este ejercicio que yo hice ahorita no me servía porque uno quedaba aquí y el otro quedaba acá. Entonces no me servía. Tengo que acomodarlos para que ambos queden en el mismo. Ya sea que ambos queden aquí o que ambos queden por aquí o que ambos queden por aquí o que ambos queden por aquí. Pero a ustedes son los que les toca jugar con esos valores, a ver dónde los ponen. Ah, bueno, profe, gracias. Quiero que lo intenten. Yo sé que no está tan fácil, pero pues ahí les toca este tipo de ejercicios que no son tan fáciles, pero les ayudan a desarrollar ciertas habilidades espaciales. Inténtenlo. Inténtenlo a ver Bueno, cómo les profe, va. gracias. Y profe, ¿cuándo entregamos las páginas? Pues técnicamente hoy. ¿A qué horas se acaba esta clase? Creo que ya se va a acabar. Ya se acabó, creo, profe. ¿Ya se acabó? Hijo de madre, Sí, espérese, yo me miro. parece. Bueno, voy a tener todas las sesiones y hablamos allá. Hice algo que realmente no creo que esté bien hecho, pero pues sí. Días con la profe Andrea Organista, es que tú estás en clase con 10B y yo tengo clase con 10B, tengo solamente 1 hora a la semana con ciencias y ya tengo programada la reunión y pues los chicos siguen contigo. Muchachos, buenas tardes. Qué pena, me pasé y ustedes tenían una clase. Me envían, por favor, lo que tengan. ¿Listo? Los dejo. Chaos. Chao. Chao. Me envían lo que tengan, por favor. Lo que hayan hecho, Bueno. lo envían individual. Gracias. Pero toca hacerlo todo, ¿no? Pues si pueden hacer, no porque si no alcanzaron. Sí, profe, Lo el que cuarto tengan, no lo entendemos. lo que tengan, lo que tengan. ¿Listo? Chao, vayan para clase. Chao. Bueno, chao, Chao, profe. chao, lo que tengan. Envíenme lo que tengan. Chao. Chao, chao, chao. Me envían lo que tengan. Chao.